Hola, mi nombre es Liliana Tencio. Hoy voy a utilizar esta presentación para explicar un poco lo que sería la capa de sesión y la capa de presentación del sistema OSI. En esta presentación voy a describir el rol que cumplen, qué funciones tienen y cómo trabajan juntas para que la organización entre dispositivos sea clara. Lo primero que me gustaría explicar sería cuál es el rol de estas capas dentro del modelo OSI. Bueno, la capa de sesión y la capa de presentación cumplen con el rol de intermediarias entre una red y la aplicación. Ellas organizan la información y controlan cómo se transmite. Por ejemplo, la capa de sesión es la que organiza la comunicación entre los dos sistemas y la capa de presentación se encarga de que el formato que reciba el otro dispositivo o que reciban ambos dispositivos sea comprensible y compatible. Es, por ejemplo, como una videollamada donde una persona llama y tiene que mantener la conexión para que la llamada sea exitosa y tienen que mantener la imagen y el audio para que se pueda llevar a cabo la videollamada. Entonces, ¿qué funciones cumple la capa de sesión y por qué es esta tan importante en la comunicación? Bueno, la capa de sesión tiene como función principal establecer, mantener y finalizar las sesiones entre las comunicaciones de dispositivos. También controla el diálogo y esto lo que significa es que define cómo se envía la información y cuándo se envía la información. Otra función muy importante de la capa de sesión es la sincronización, ya que permite que si ocurre alguna interrupción en la comunicación, esta pueda restablecerse sin tener que empezar todo desde el inicio. Es básicamente como, por ejemplo, si alguien crea una reunión o organiza una reunión, permite que todos accedan, controla el orden en el que todos hablan para que se ocurra una comunicación buena y si alguien tiene que salir, le permite salir y luego volver a entrar sin tener que empezar la reunión desde cero. Ahora, ¿qué funciones cumple la capa de presentación y cómo garantiza que la información sea entendida? Bueno, la capa de presentación se encarga de transformar y preparar los datos para que el receptor pueda entenderlos correctamente. Entre sus funciones se encuentra la traducción de datos, la comprensión de datos y el cifrado de información. Esto es importante porque los sistemas pueden tener formatos distintos internamente y esta capa se asegura de que los dispositivos puedan interpretar el mismo mensaje sin errores. Por ejemplo, es como un traductor. Los traductores lo que hacen es ser un intermediario entre dos personas que no hablan el mismo lenguaje y traduce de un lenguaje a otro para que sea entendido y se pueda dar la comunicación. Ahora ya conociendo de qué se encarga cada capa y su importancia, cómo trabajan juntas para mantener una comunicación. Bueno, en una comunicación real, estas dos capas trabajan juntas y son importantes la una para la otra, ya que la capa de sesión garantiza que la comunicación se mantenga activa, ordenada y estable, y la capa de presentación se asegura de que la información llegue en el formato deseado. Una depende de la otra, ya que si tienes una buena conexión, pero los datos no están llegando en un formato legible, no se va a dar la comunicación y del mismo modo en sentido contrario. Si tienes los datos muy bien formateados, pero no tienes una buena conexión, igual no se va a dar la comunicación. Si volvemos a mi ejemplo de la videollamada, la capa de sesión garantizaría que la conexión sea estable, duradera y que todo se entienda, estable y duradera, y la capa de presentación se encargaría de que el video y el audio sean buenos y que todo se pueda entender. Ya para cerrar, me gustaría explicar un poco cuál es la relación entre el cifrado y la capa de presentación. Bueno, ya sabemos que la capa de presentación se encarga de que la comunicación sea entendible para ambos dispositivos, pero algunas informaciones tienen un cifrado que lo que hace es que la información sea ilegible si no tiene la capa de presentación correcta. Entonces, es básicamente como enviar un mensaje encriptado, que si lo intersecta alguna otra persona no sabría descifrarlo porque no tiene la clave correcta, pero el receptor que está destinado a recibir este mensaje sí sabría porque tiene la clave. Esa es la función de la capa de presentación en el cifrado de información.
Entonces, en conclusión, la capa de sesión es importante porque mantiene la comunicación y la conexión de la comunicación estable, y la capa de presentación es importante porque garantiza que la información llegue clara y segura.